Mi estimado telepensante, a puertas de un fin de semana maravilloso, mire la entrevistada que tenemos hoy día en Esfera Pública, Andrea Íñiguez. Prácticamente, Andrea, no necesitas presentación, pero vamos a decir abogada, magíster en Derecho Público, doctorada en Derecho, y que ha dado una pelea. Uno podría conferirle un título a la Andrea por la pelea que ha dado por el bien de Chile, porque conservemos los cimientos de nuestra cultura cristiana occidental que se manifiestan a través de las instituciones. Y realmente, Andrea, por lo tanto, es un gusto tenerte acá, poder conversar de temas que nosotras sabemos han quedado como escondidos, mi estimado telepensante, como que la cocina. Usted sabe cuando hablan de la cocina política. Bueno, ¿qué fue toda esta cocina que nos condujo a 4 años de el descalabro en el que hoy día estamos sometidos, sumidos? Digamos, ¿cómo podríamos comenzar? ¿Con qué titular, mi estimada Andrea? Bienvenida. Hola Vanessa, ¿cómo estás allá? Nosotros aquí estamos muy bien, eh, comenzando una nueva semana ya de fines de enero. Mira, a ver, lo que pasa es que más que cocina, nosotros con un grupo de abogados y también de dirigentes sociales, pero básicamente abogados, ¿no? Comenzamos esta batalla el mismo 15 de noviembre. Ahí empezó todo, ¿cómo se podría decir? Y sí, ha sido largo, ahí te voy contando pormenores de lo que fueron las negociaciones de los dos procesos, porque ahí voy a explicar también por qué yo pude estar presente en los dos. No estuve en el Congreso el 15 de noviembre, pero sí en los días posteriores. Y sí, ahí puede ser testigo de parte de la cocina, que fue, la verdad es que la cocina fue más que nada en el segundo proceso, yo diría en el primero no fue una cocina, fue una rendición total. Yo creo que con lo que vi en el Congreso, y ahí lo voy contando, yo siempre me gusta hacer mucha analogía con temas históricos de guerra. Yo creo que el pacto del 15 de noviembre fue un pacto de Múnich. Y posteriormente, cuando se negoció el primer proceso, yo creo que no fue una negociación. Yo creo que a Chile Vamos, porque ahí no está el Partido Republicano, salvo el diputado Rutia, a Chile Vamos, o sea, le pasaron una blitzkrieg encima. O sea, no fue una retroexcavadora, fue una blitz. O sea, fueron aviones, tanques, lo que tú digas. Ah, fue realmente impresionante. Así que bueno, así fue como una pesadilla que tendría que haber durado un año, ya voy a explicar por qué también, duró 4. Esto me recuerda también un poco cuando decían que la Primera Guerra Mundial para Navidad los alemanes iban a estar en París y los franceses decían que para Navidad iban a estar en Berlín, ¿no? Y no llegaron ni a París ni a Berlín, sino que fueron 4 años de desgaste, una verdadera pesadilla para ambos bandos, con el fango hasta el cuello en las trincheras. Y esto, yo creo que esto fue 4 años, una batalla que iba a durar uno, duró 4. Así que la verdad es que si alguien me hubiera dicho hace 4 años que esto iba a ser así, me hubiera muerto. No sé si me habría atrevido a lanzarme a esta batalla, si hubiera sabido cuánto iba a durar y todos los costos que iba a tener. Pero bueno, Dios va pidiendo a veces las cosas de a poco, porque si las pide de una, nadie diría que sí. No, pero absolutamente. Ahora, en ese momento, 15 de noviembre, nace como respuesta al octubrismo el noviembrismo, que también podría decirse entreguismo, que podría plantearse, obviamente que tiene un contexto más amplio, y el contexto más amplio es un trabajo sostenido y sistemático de los gobiernos anteriores, sobre todo de Bachelet II en adelante, por desmantelar, digamos, de alguna manera la estructura que permitía la defensa del país,
Pero sobre todo esto comienza, no nos olvidemos, mi estimado telepensante, esto comienza cuando bajo el gobierno de Elwin se indultan terroristas y se inician los procesos de persecución de los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden. O sea, nosotros lo que estamos viviendo hoy día es el eclipsarse de una institucionalidad que luego se le hace una reforma procesal penal en la que se deja a la víctima que se defienda sola y se le ayuda al criminal. Es decir, hemos vivido un proceso desde la perspectiva de la justicia, ¿no es cierto?, que ha invertido los valores y que ha terminado por afectar a todo el arco político y de la élite en general. Y ahí se manifestó, uno podría decir, en este 15 de noviembre, porque en realidad cuando Piñera dijo estamos frente a un enemigo muy poderoso, ¿no es cierto?, no hubo nadie que no se riera de él. Sí, así fue. No, bueno, mira, yo creo que, a ver, nosotros con algunos colegas, particularmente con Pamela Pizarro, que estuvimos ahí presentes, siempre habíamos pensado que lo que sucedió con posterioridad al 15 de noviembre, de lo cual nosotros fuimos testigos y de lo cual se habla muy poco, nosotros queríamos testimoniarlo y por eso te agradezco este espacio, porque incluso estamos pensando escribir un libro. Vamos a tratar de tenerlo listo para el 15 de noviembre, perdón, para el 18 de octubre o para el 15 de noviembre este año, porque más que nada, fíjate, no es por un tema de odio o de venganza, ni mucho menos, pero yo creo que en algún momento, uno que, bueno, tú eres doctora en filosofía, yo soy doctora en derecho, en algún momento de aquí, yo creo a 5 o 10 años, eh, a lo mejor algún joven que ahora está en el colegio, yo me lo imagino entrando a la universidad, estudiando, no sé, historia del derecho o historia de Chile, y no va a faltar el que va a hacer un doctorado en esto, digamos, o sea, en el proceso constituyente, probablemente se van a escribir más de una tesis doctoral en esto. Y el propósito de este programa y después de escribir un libro no es ni lucrar, no creo que lucremos mucho tampoco, ni de venganza, ni mucho menos, sino que yo creo que tiene que quedar un testimonio histórico con una visión distinta a las versiones oficiales que se han estado entregando, sobre todo por parte de la derecha. Parte de la derecha, yo noto, o que no habla de este tema, o que lo tiene muy tergiversado. Ha enviado mensajes muy tergiversados, y yo no digo que yo sea la verdad, o que la Pamela sea la verdad, o los que estuvimos en esto seamos la verdad, sino que simplemente creo que tiene que quedar constancia de otra visión, de otra perspectiva, para que después los historiadores del derecho puedan corroborar la información, puedan confrontarla. ¿Mm? Entonces, más que nada, ese es el objetivo de este programa, que te agradezco que nos hayas abierto las puertas, porque tengo la intención de hacer muchos programas sobre esto y llegar a muchos lugares, nada más que para que quede un testimonio histórico y después, y los que vengan después puedan juzgar, digamos, bueno, cuál es la visión que a lo mejor me parece más conveniente, la que tuvieron estas personas, como Andrea Íñiguez y su grupo, digamos, o los que tuvieron, no sé, estoy pensando en Gonzalo Blumel o el piñerismo. Bueno, insisto, uno tiene que ser abiertamente, que cada uno lo decía, pero yo creo que esta versión de la historia que quiero contar hoy no está documentada, no se le ha dado el espacio que debería, me parece, tener, no por la calidad que uno tenga. Sí, por mí me da lo mismo, esto que lo cuente cualquiera y me da lo mismo, y bien, y si lo quieren llevar a hacer una gira por Chile, mejor todavía. Es para que quede el testimonio histórico de lo que nosotros vimos después del 15 de noviembre en el Congreso. Un poco un testimonio presencial. ¿Mm? Mira, te voy a hacer solamente una pequeña interrupción. Yo estoy trabajando en mi libro y hoy día me puse a buscar el mamarracho. Lo han borrado todas partes. Está súper difícil bajar el PDF del mamarracho. Impresionante. Todos los links asociados al mamarracho, tipo trabajo de la ONU con el mamarracho, convencionales con el mamarracho, todo te responde, te sale una página en blanco, te sale no Ya no request. existe. O sea, Claro. están borrando todo lo que hicieron con el mamarracho. ¿Por qué? Yo también estoy yendo hacia el mamarracho, porque, por ejemplo, estoy planteando cómo en el mamarracho se mantenía la posibilidad de los presos de comunicarse. Habían dos Mm. artículos en que se le aseguraba el derecho a los presos a Sí, comunicarse con todo el mundo que quisiera y por lo tanto era
era claramente un proyecto pro-narco, que es el problema que Chile Mm, tiene hoy día, porque aquí nos dio el golpe de Estado en la extrema izquierda con el narco, en alianza con el narco. O sea, usted sí, queda en evidencia en ese proyecto, pero además ese proyecto fue trabajado en parte por la ONU. Ahora se llama Sistema de Naciones Unidas, la SNU, porque ya no es Organización de Naciones Unidas. Entonces, fíjate que me contactó una persona que supuestamente era de estas empresas de check fake news, no sé cómo se llaman, para decirme que por ah, qué, sí, sí, fact checkers. fact check, eso, Y yo para le llamo decirme que por, Stasi, claro, para decirme que por qué yo alias decía Stasi. que la ONU había estado, digamos, era parte de este proceso, además de que la ONU fue parte del proceso de evitar que se pudiera defender a nuestro país de la revolución y el golpe de Estado que se estaba dando, ¿no es Sí, cierto? Entonces yo le empecé a mandar los documentos que Rocío Cantuaria me compartió, donde la ONU está en la mesa con la señora, ¿cómo se llama? La presidenta de la convención, Hong Kong. eh, con Loncón, le mandé los documentos todos los días tenían una reunión con los convencionales de la ONU. O sea, el mamarracho que resultó de todo ese proceso fue coguiado por la ONU. Entonces ahí tienes realmente el globalismo operando en su máxima expresión y demostrando qué es lo que ellos quieren en este proceso de desnacionalización de los países para ellos instalar su gobierno mundial a través de esa Agenda 2030. Así que me parece fantástico, Andrea, que nos puedas contar acá la historia que nos ha contado. Somos todos oídos. Bueno, quiero decirle a los telemensantes que Pamela Pizarro está tratando de ingresar porque está con problemas de conexión, así que en cualquier momento ya puede aparecer. Así que, miren, voy a partir por cómo llegamos al Congreso. Cuando fue el intento de golpe, empecemos a hablar desde ese punto de vista, yo trabajaba como asesora jurídica en una fundación de la cual Pamela Pizarro era la secretaria ejecutiva, y veíamos temas, básicamente temas de familia, nosotros estuvimos muy involucrados, en esa época habíamos recién votado una reforma constitucional que había intentado, que había intentado constitucionalizar la autonomía progresiva. No sé si te acuerdas, tu hermano ahí ocupó su canal muchas veces para hablar de este tema, autonomía progresiva, del 2019, cuando lo hacía desde Austria. También habíamos recién también logrado restringir un proyecto de ley en temas de globalismo y de ejecución de sentencias internacionales en Chile. Eso debe haber sido unas 2 o 3 semanas antes del intento de golpe. Y poco después vendría la ESI, que la logramos también votar. ¿M? Entonces, pero la ESI vendría después del estallido, del intento de golpe. Pero bueno, estábamos en eso, nosotros estábamos haciendo seguimientos a un proyecto de ley también bastante del feminismo radical. Entonces, estábamos en eso, haciendo seguimientos, nosotros hacíamos el seguimiento del proyecto de ley, íbamos a las comisiones, teníamos autorización para entrar al Congreso. Particularmente yo estaba encargada de ir a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque además se estaba discutiendo una reforma al Tribunal Constitucional, que para nosotros también eso era muy importante, porque obviamente el Tribunal Constitucional en ese momento, ya no lo es desgraciadamente, pero en ese momento era el último bastión que quedaba, ¿no? Para defender las garantías constitucionales. Entonces, Hasta en silencio, ahí sí. sí, perdona. Estábamos en eso cuando vino el estallido o el intento de golpe, y entonces cuando se entrega la Constitución, nosotros ahí vimos por qué nos interesó el tema constitucional, porque en estricto rigor nosotros no éramos una ONG que nos dedicáramos per se a la Constitución, porque nosotros veíamos que obviamente el proceso constituyente iba a ir a minar las bases dogmáticas, si tú quieres llamar, de la Constitución, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? El rol subsidiario del Estado, el derecho, el deber de los padres a educar a los hijos, como sucedió en el proceso, si eso era, se hacía venir. Por lo tanto, nosotros vimos al proceso constituyente como una vía de entrada para que todas estas teorías, no sé si las voy a llamar de izquierdas, progresistas, de constructivistas, pudieran implantar su agenda a nivel constitucional. Y por eso nosotros entonces nos lanzamos a oponernos a cualquier proceso. Nosotros, en primer lugar, nos opusimos a entregar la Constitución. O sea, nosotros fuimos al Congreso en primer lugar a ver, bueno, pero ¿qué está pasando aquí?
¿qué está pasando acá, no? En esa época, desgraciadamente, el Partido Republicano era solo un diputado, entonces tampoco es que había como una bancada en la cual pudiéramos apoyarnos, porque todas las bancadas eh, habían dado su firma para esto, y por lo tanto teníamos que estar presencialmente ahí a ver qué es lo que pasaba, sobre todo porque, para que sepan los telepensantes, el primer proceso y el segundo, si después tenemos tiempo hablaremos de eso también, pero el primer proceso se abrió gracias a una reforma constitucional y por lo tanto la reforma constitucional tenía que partir en la Comisión de Constitución. Entonces lo que hicimos, lo primero que hicimos fue ir a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, porque ahí partió la discusión entonces de esta reforma, que si bien estaba operando ya un comité paralelo de expertos designados por miembros, asesores jurídicos de los distintos partidos políticos para diseñar el proceso y después llevarlo a la comisión y que ellos, los parlamentarios, dieran los votos eh, para convertirlo en una reforma. No sé si se entiende, entonces la discusión jurídica se tenía que dar en la Comisión de Constitución. Y nosotros fuimos a la Comisión de Constitución de manera presencial. La verdad es que fue bastante peligroso ir al Paraíso. No es que yo me quiera dar de héroe, pero en esa época desplazarte de Santiago al Paraíso, yo me acuerdo que todavía estaban los vestigios de incendio y a la altura del desvío hacia Quintay, que provocaron, acuerdan, los octubristas provocaron un feroz incendio cerca del Paraíso. Ni siquiera pudimos volver de día, tuvimos que quedarnos a alojar allá en Viña y vimos pasar una de las protestas que pasaban todos los días, ¿no? Con jóvenes jóvenes que estaban protestando y después se drogaron, eso lo vimos nosotros ahí mismo. Bueno, entonces, y ahí vi lo que yo califico una blitz. O sea, ahí yo en esa comisión vi una derecha, un Chile Vamos absolutamente derrotado. Tú puedes ver en las caras de una persona cuando está derrotada, un Chile Vamos derrotado. Muy pocos parlamentarios de Chile Vamos iban a la comisión, porque los que iban los trataban pésimo. Yo me acuerdo Hugo Gutiérrez diciéndole en su cara a la UDI, ahí el diputado Alessandri, que por lo menos fue a dar la cara, diciéndole no puedo creer que vas a entregar por fin la constitución de Jaime Guzmán, o sea, fue una humillación total. Y, eh, y claro, y todos se festinaban ahí, y cuando digo que todos se festinaban en la izquierda, aquí yo parto por quien después se transformará en el símbolo del en contra, del diputado, entonces diputado Matías Walker, que era presidente de la Comisión de Constitución. No estoy diciendo que Matías Walker apoyó a la violencia, ni mucho menos, yo quiero que quede sumamente claro, pero tampoco ahí yo vi a la centroizquierda por lo menos decir, oye, estamos abriendo un proceso constituyente gracias a la violencia. O sea, no sé, yo no quiero juzgar, pero yo deduzco, porque aquí pueden ser deducciones, yo deduzco que la centroizquierda había deseado por tanto tiempo, yo digo desde el 11 de septiembre de 1980, del día que fue el plebiscito que aprobó la Constitución, ellos habían soñado con el día en que la derecha iba a entregar los quórum desde 1980. Y yo creo que en ese frenesí de querer su constitución, no digo el mamarracho, pero sí una constitución más bien socialdemócrata globalista, no, como que fue un delirio, o sea, fue una cosa, a ver, fue, fue un delirio constituyente, unas ideas que se veían ahí. Sí, ahora van a participar todos los independientes la centroizquierda yo estoy hablando, ¿no? Los independientes y también vamos a dar cupo de mujeres y todos, y era como, y discutiremos casi que en las plazas y todos van a estar en modo constitución, ¿no? O sea, realmente era un frenesí, era un delirio constitucional en el que al que se sometió el Congreso, y yo creo que los pocos que se dieron cuenta de esto, bueno, hay que decir el diputado Urrutia y Catalina del Real, que no dieron sus votos para esta reforma, fueron los únicos diputados de derecha que no dieron sus votos, pero el resto fue entre la derrota, entre no ir a dar la cara, y la centroizquierda en un frenesí de no darse cuenta que en el fondo la revolución se los iba a terminar comiendo a ellos. Yo creo que ellos pensaban que ellos pensaban, yo creo, usar la revolución para su constitución, su soñada constitución socialdemócrata que la venían pensando desde 1980, y sin darse cuenta que la revolución se los iba a terminar comiendo. Entonces, y eso fue lo que yo presencié, como te digo, una derecha absolutamente derrotada. Ahí está la MAME. Ella va a dar fe de muchas cosas que estoy diciendo acá. Eh, y realmente fue una derrota total. O sea, en ese momento, asumir las banderas de defender la Constitución era una locura. Una locura a la cual no me arrepiento, porque al final la historia nos terminó dando la razón.
pero era una locura. Pero qué raro que se haya transformado porque aquí hubo un proceso paralelo, un estallido social producto del malestar de la gente por los abusos, la inmigración ilegal, la baja de los sueldos reales, el proceso inflacionario, un largo etcétera, el empeoramiento de las condiciones, ¿no es cierto?, de seguridad. Y por debajo se movió, como dice Atria, por debajo del radar del derecho, entonces, se movió todo este proceso revolucionario golpista. Y la pregunta entonces Sí. es, o sea, la derecha tuvo súper claro que lo que tenía que hacer era entregar la Constitución. O sea, para poder frenar todo esto, y tenía clarísimo que tenía que entregar la Constitución. ¿Cómo llegan a saber eso? Porque entre este frenesí y este delirio constituyente de todos felices, y la convicción de que todo se resuelve con una constitución cuando sabemos que el problema de los abusos, que el problema de la colusión entre el poder político y el poder económico, que el problema de las colusiones, digamos, de los pollos, de los confores, de las cuestiones, cuando sabemos que lo que tenía a la gente, el Transantiago, lo que tenía a la gente hasta más allá del quinto piso, que era el millón de personas que estaba efectivamente protestando, y entre medio estaban estos grupos, ¿no es cierto? Eran temas que no se iban a resolver con una nueva constitución. Eso cualquier persona lo sabía, digamos. ¿Cómo llegas tú a esa, cómo te explicas tú que se haya llegado, o sea, en el fondo, al final, al parecer esta es una lucha dentro de la casta política, al interior de la casta política, la extrema izquierda y esta centro izquierda moviendo el buque hacia un proyecto que nunca tuvo apoyo y respaldo ciudadano, que fue cambiar la constitución, nunca nadie quiso cambiar la constitución, y luego por eso se ha mantenido probablemente como un tema de casta, que no ha involucrado a la ciudadanía. Incluso los que ingresaron, como la ley de hierro, la oligarquía de Michels, se transformaron rápidamente en casta, que fueron todas estas Pikachu y todos estos señores de los BAD, etcétera. Tan castas son que no han pagado ni un precio por todo lo que se le hizo a Chile durante ese proceso y por todas las fechorías y por todas las cosas que pasaron ahí. Todo pasó de colado. La señora Loncón sigue sin explicar por qué se toma vacaciones, ni cuáles son sus pedigrí, ni absolutamente nada. Entonces ya pasaron a ser castas. Entonces uno dice, qué increíble, porque la ciudadanía de nuevo quedó fuera. Y eso es lo que hemos estado viendo permanentemente y lo que está tensando el mapa político en Chile. Ahora, para seguir con el proceso, no sé si la PAME tiene imagen o no tiene imagen. No, Ah, no la ya. veo, no, sí. Ahí parece que, no sé. Es que parece que ustedes me tienen que dar el acceso a la cámara, No, tú ¿no? entras con cámara. No, no, yo no tengo nunca dado acceso a cámara. La cámara la tienes que poner tú. El tema es que yo tengo otra entrevista a las 10, entonces no me puedo extender. Por eso, para que sigamos con el relato, no, yo no tengo nada que darte acceso a cámara, ese es un tema de tu teléfono, Pame. Ah, a ver, esperen. No. Voy a tratar de conectarme de nuevo Y a no ver tengo si me da. y tengo cero tiempo para que podamos hacerlo, porque si no, o sea, tengo que Sí. poder publicar la entrevista, ¿cachai? Si por último quedamos para otra vez contigo, feliz, pero no puedo, pues si no, no vamos a poder publicar la entrevista con la Andrea. Yo a las 10 tengo otra entrevista Ah, ya, sobre Ecuador, ¿cachai? ya, no, ya, entonces mejor sí, porque me conecté como siempre acá por el celular y no sé por qué, no me dio acceso a la cámara. No, pero ese es un tema del Ya. celular. Tiene que haber una actualización respecto de Zoom que no has hecho, típico. Ah, ya, ya, perfecto. Sí. Ya, ok. Ya, Ya, quedamos con la otra. Ya, sí, sí, abrazo. obvio. Ya, nos No, vemos, adiós. Yo esto lo edito, no te preocupes. sí, yo me imagino, sí, sí, sí. Entonces, bueno, la convicción esta, la tensión entre casta, ciudadanía, ¿y qué fue pasando después? ¿Qué fue lo que pudiste ver después? Digamos, que te gustaría que se estuviese sabiendo ya y sobre lo que reflexionemos nosotros. No, a ver, yo creo que Chile Vamos tenía una sola orden ahí, que era entregar la Constitución para que Piñera terminara su mandato. O sea, yo nunca me he complicado mucho más en lo que debía suceder, cuál fue el propósito de abrir este proceso constituyente. O sea, el presidente Piñera yo creo que se vio en la situación de que o entregaba la Constitución o no terminaba su mandato, porque si tú te das cuenta,
aquí uno echa de menos lo que ha sucedido en Ecuador, que en el fondo está esta situación gravísima con el narco, con el lumpen, y todos los actores, digamos, políticos, tanto de gobierno como oposición, le han dado su apoyo, no sé si a regañadientes o no, no tengo idea, yo no estoy muy familiarizada con la realidad de Ecuador, le dan su apoyo al presidente, ¿no? Pero si tú te das cuenta aquí la oposición, y estoy hablando del llamado socialismo democrático o la exconcertación, no le dieron un apoyo claro al presidente Piñera. ¿M? Y yo creo que incluso personas de Chile Vamos no se lo dieron. Acuérdate que hubo personas que de alguna manera lavaron esta marcha del millón de personas, ¿no? Y que querían que toda la derecha saliéramos a hacer un mea culpa de nuestros privilegios. Yo no sé cuáles privilegios, sí. Bueno, yo no sé si a ellos serán los privilegiados, pero yo no sé de qué privilegio me están hablando, si yo vengo de una familia que podríamos llamar de fachos pobres, ¿no? O sea, mis abuelos eran comerciantes, digamos, mi papá y mi mamá fueron los primeros en ir a la universidad, entonces, ¿de qué privilegio me están hablando, ya? Entonces, yo creo que esa era la idea. Ahora, esto es algo que podría discutirse también, porque lo que yo he escuchado de algunas personas como Katy Martorell y otros más que dicen, mira, si no hubiera habido acuerdo el 15 de noviembre, y esto es lo que dio a entender el presidente Piñera en esta entrevista, la tercera, Chile hubiera derivado en una guerra civil. Y yo no sé, yo no soy experta en guerras civiles, pero hasta lo que yo sé, que algo he estudiado, tú probablemente sabes más que yo. A ver, las guerras civiles estallan cuando efectivamente hay problemas políticos y de desorden serio, crisis económica, política, social, pero cuando se requiere la intervención armada, las Fuerzas Armadas resquebrajan, es decir, se dividen. ¿Qué es lo que pasó en España en el 36? ¿No? O sea, el gobierno de la República era un desastre, era un gobierno absolutamente anticatólico que toleraba el asesinato de monjas, sacerdotes que quemaran iglesias antes de la guerra civil, ojo, entre el 31 y el 36, y entonces, ¿cuál es la reacción ante eso, no? Y parte del ejército dice hay que destituir al gobierno de la República y parte del ejército dice no, no se puede destituir a la República, se resquebraja, Franco no obtuvo para el alzamiento el apoyo de parte del ejército y entonces ahí se inicia la guerra civil porque tienes que tener dos bandos armados y más o menos en igualdad de condiciones. Y yo no sé si eso estaba el 15 de noviembre. O sea, eso es lo que Chile Vamos nunca nos ha aclarado. Es que, es decir, nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas estaban resquebrajados en cuanto a qué hacer con el lumpen. ¿Eso es lo que están diciendo? Yo no lo creo. Pero bueno, no soy experta, yo no lo creo. Yo creo, sinceramente, que yo pienso que la Constitución, o sea, que la Constitución fue el precio, no para una guerra civil, para evitar una guerra civil, sino que yo creo que más bien fue el precio para que el presidente Piñera terminara su mandato, porque yo creo que para él, y yo creo que para cualquier presidente debe ser un golpe muy fuerte decir, yo no voy a terminar mi mandato porque no me la puedo con el desorden. ¿Entiendes tú? Yo creo que a lo mejor para el orgullo de él hubiera sido mucho, y a cambio de eso nos arrastró a un proceso constituyente que después voy a descontar otras cosas sobre la paridad, por favor que no se me vaya a olvidar eso, porque eso fue otro tema, eh, y, y lo de los pueblos originarios, después como llegamos al segundo proceso, eh, entonces yo creo que ese fue el precio, o sea, el precio a pagar, pero el precio a pagar fue que Chile nos puso en una deriva que no duró un año, ya te voy a decir por qué nos decían que iba a durar un año, sino que duró 4, y nos puso al borde del precipicio con el primer mamarracho. O sea, ahí Chile, estamos todos de acuerdo, yo creo desde Matías Walker hacia la derecha, que hubiéramos ido derecho al despeñadero si se hubiera aprobado ese texto. Entonces, eh, aquí me parece que había mucha liviandad en decir, bueno, pero ya sí, claro, porque la historia terminó bien, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay un poco de liviandad del 15 de noviembre, pero ¿y si no hubiera terminado también? Esa es la Es que yo creo que pregunta. es muy importante la pregunta que estás haciendo, principalmente porque me parece que el precio de la Constitución fue la excusa, que se creyó Chile Vamos, que se creyó la centroizquierda. La izquierda revolucionaria, antidemocrática, iba por todo. La izquierda no se encerró en su casa hasta que no llegó la pandemia. La izquierda siguió después del 15 de noviembre generando actividades revolucionarias que tenían por las cuerdas al gobierno. Por 7 votos no perdió el cargo de la presidencia de la República el señor Sebastián Piñera. Ellos venían por todo. La izquierda no venía solo por la Constitución, venía por todo. Lo que pasa es que si ellos entregaban la Constitución, en suma se legitimaba a nivel internacional
el comienzo de un proceso estilo bolivariano con asamblea constituyente que nos llevara a ese mamarracho que ellos querían aprobar entonces y que al final no se aprobó por la obra y gracia de cientos de miles de personas que trabajamos por eso, pero también porque el nivel de subversión sodomítica al que se llegó de parte de la gente del apruebo fue de tal, generó una repugnancia tan potente que la gente por intuición dijo, no, yo esta cuestión no la puedo aprobar, porque mucha gente no leyó ni se enteró tampoco del contenido. Entonces, lo que a mí me pasa es que la pregunta es relevante porque uno dice, ya, Tomás Mochetti, que el pobre lo he citado mucho últimamente, pero es que de verdad me impactó cuando él habló con Max Colodro sobre que estaríamos en una pausa constitucional. Mm. O sea, prepárese, mi estimado telepensante, porque le tenemos otros procesos preparados, digamos, ¿no? O sea, entonces uno dice, perdón, o sea, van a volver con el tema. Entonces, hagamos bien las lecciones de lo que ya vivimos. Aprendámosla bien. Primero que todo, si nos piden la constitución, ya sabemos que vienen por todo. Por lo tanto, no hay ninguna. Segundo, acá no hay un tema de guerra civil, acá hay un tema de cierta captura de instituciones estatales que no son precisamente las Fuerzas Armadas y de orden, a pesar de que están neutralizadas. Hay una captura de la Fiscalía, del Poder Judicial, fundamentalmente, que opera a favor del triunfo de la revolución que hace la extrema izquierda en colusión con los narcos, los vándalos y el crimen organizado. Eso es lo que nosotros tenemos. Y por ahora todavía contamos con Fuerzas Armadas y de orden que no Sí. están capturadas y que no han sido en su gran mayoría corrompidas por el crimen organizado. Pero eso avanza día a día, día a día, y hacia allá vamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es, uno, cuando pidieron la Constitución, los noviembristas se equivocaron, querían todo, todo lo querían. Y por eso es que hoy en día andan de rodillas y que se abrió el segundo proceso constituyente con ellos de rodillas pidiendo que por favor no les dieran otro golpe de Estado. Y ahí sí es importante la pregunta de ¿qué pasa con cuando tú tienes Fuerzas Armadas y de orden que responden yo no estoy en guerra con nadie? Es Mm. relevante esa pregunta. Y entonces hay que irse a cómo está fallando tribunales en contra de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas que salvó a Chile de la dictadura castrocomunista hace 50 años atrás y seguir con los carabineros del 18 de octubre, etcétera. Y ahí tenemos el mono completo. Pero tú quieres contar algo de la paridad y Mm. de los derechos colectivos todavía. Sí, primero lo que yo no estoy en guerra con nadie, efectivamente tú algo estás diciendo, yo creo que en el fondo yo nunca, a ver, estos son deducciones de por qué este general dice esa frase, yo siempre he pensado que fue simplemente porque si él hubiera reconocido que estábamos en guerra con este lumpen y con todo este narco desorden, claro, el presidente Piñera hubiera dicho, general, proceda, sí, proceda, limpiar las calles y después el general procede a irse a Punta Peuco. Entonces, bueno, es que ese es el problema, porque están neutralizadas, pero no están infiltradas, por favor. O sea, no. Por eso te digo que esa historia de la guerra civil, con el paso de los años, yo no lo creo, porque tendríamos que creer entonces que nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros están infiltradas por el lumpen y por el narcoterrorismo. Y alguno puede haber, ¿me entiendes tú? Pero en general su actuar o sea, fue impecable para lo que se podía hacer. Si no fuera por Carabineros, este país ya no existe. ¿Mm? Particularmente por Carabineros, ¿no? Y por cómo los abandonamos por la clase política. Pero volviendo al tema, a ver, lo que pasa es que avanzando en esto, yo estuve ahí presente, entonces ya por conversaciones de pasillos con algunas personas chileanos, y uno decía, oiga, pero ¿cómo va a entregar la Constitución? Si entregar la Constitución es entregar la institucionalidad de Chile, si eso es lo que es. Decían, no, no, Andrea, no te preocupes, porque mira, esto va a durar un año. ¿Te acuerdas que iba a durar un año? Porque después se pospusieron todas las elecciones por el COVID. Pero la elección de la prueba de rechazo de entrada iba a ser en abril del 2020, de manera tal que todo el mundo sabía que iba a ganar el apruebo, y en octubre de 2020 iban a hacer, que cuando fue el plebiscito, pero ahí en realidad iban a hacer las elecciones convencionales, para que trabajaran un año hasta octubre, y en la primera vuelta electoral de 2021 iba a ser el plebiscito salida. O sea, esta pesadilla en el fondo iba a durar 2 años, perdón, me retracto, 2 años, ¿no? Y además te decían, pero no te preocupes porque además las normas se van a aprobar por 2/3.
Entonces, ellos juraban que la derecha, que si bien está habilitada, se iba a quedar con el tercio más uno y por lo tanto iba a poder obstruir aquello que fuera un delirio y una locura. ¿M? Entonces, eso era, o sea, la construcción, eso es lo que se llama ingeniería social, absolutamente desconectado de la realidad, fue impresionante. Y entonces ese era el acuerdo que tenían, pero resulta que la izquierda, como tú dices, que siempre va por más inmediatamente, como olió la debilidad, olió el miedo, son como las hienas, ¿no? Olieron el miedo e inmediatamente avanzaron, incluso antes que se hubiera aprobado la reforma, ya estaban discutiendo, empezaron a meter el tema de la paridad y de los cupos de los pueblos originarios. ¿Mm? Y entonces, si tú revisas la prensa antes que la borren, voy a tener que bucear esto, porque si no voy a tener que guardarlo antes que lo borren, la UDI amenazó que si se incluía la paridad, no iban a dar los votos para esta reforma, porque en esa época se requerían los 2 tercios. ¿Mm? Y entonces, no sé qué habrá pasado, porque esto fue un día viernes, esto ya fue un poco ante Navidad, no sé qué habrá pasado entre el viernes y el lunes, porque el lunes ya estaban los votos para excluir, para dar el apoyo a la reforma, pero, ahí está ojalá la puedas entrevistar más adelante, la PAMA, porque yo no estuve presencialmente en el Congreso cuando se aprobó la reforma, cuando se negoció, sí, pero yo no puedo estar cuando se aprueba, se aprueba en la Cámara de Diputados la reforma, y ese mismo instante termina la sesión de sala e inmediatamente un grupo de diputados se va a la Comisión de Constitución a sesionar la paridad. O sea, ni siquiera, o sea, el muerto no estaba ni en caliente, como se diría, e inmediatamente parten a negociar la paridad. eh, eh, o sea, imagínate ya es que esto es escandaloso, ¿no? O sea, se suponía que la paridad no iba a ser parte del acuerdo, no respetaron nada, ni siquiera entre ellos, ¿m? Y entonces van y se empieza a negociar la paridad. ¿M? Y después vendría la negociación de los pueblos originarios. Y aquí quiero citar un tuit que lo debe tener guardado Gonzalo Lacarrera. Gonzalo Lacarrera dijo, si se llega a ceder los pueblos originarios, la derecha corre el riesgo de quedarse sin el tercio más uno. Y me acuerdo que Mario Desbordes salió a criticarlo, decirle por qué siempre estás criticando, no sé qué, algo así. Bueno, Gonzalo resultó ser profético porque fue justamente los cupos de los pueblos originarios que fueron los que le dieron, o sea, le quitaron a la derecha en el fondo la posibilidad de veto. ¿M? Ahora, en cuanto a la paridad, fíjate que es bien curioso, porque ahí uno como sociedad civil se podía inscribir para ir a hablar. Yo hablé en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Comisión de Constitución y Mujer y Género Unidas. Eso fue en el Senado, me acuerdo, fue en enero de 2020. Y, y salvo algunas excepciones, pero yo diría que una o dos organizaciones más, ninguna organización se opuso con firmeza a la paridad. Esa es otra cosa. O sea, nosotros nos opusimos a la paridad de plano. Yo siempre me he opuesto a la paridad por muchas cosas. Primero porque pienso que afecta al principio de igualdad ante la ley. A mí, yo soy liberal clásica en ese sentido, me gusta la igualdad ante la ley a seca. Paréntesis, eso fue una de las razones por la cual voté en contra en este proceso, porque ya había menciones especiales a los pueblos originarios, había mención a las mujeres, había mención a los niños, esa fragmentación del derecho a mí no me gusta, y menos a nivel constitucional. Y cierro ese paréntesis. Entonces, pero también me opongo a la paridad porque a mí me llamaba mucho la atención, yo escuchaba, bueno, los grupos feministas radicales que estaban ahí exponiendo no estaban muy felices con nuestra presencia, ni te digo las cosas que dijeron de nosotros, pero me lo tomo para la risa, por supuesto, pero a ver, lo que pasa es que la paridad en el fondo es bien curioso, porque yo ahí mencioné en mi exposición, yo dije, aquí se pide paridad para los cargos, como lo que es visible, lo que es el poder, que no está malo el poder, pero el poder obtenerlo por la misma vía que los varones, ¿no? Pero, por ejemplo, dije, no se pide paridad para el servicio militar obligatorio. Ahí no, porque eso ya es más molesto, ¿no? Eh, claro, hoy en día los países en general están en paz, pero el servicio militar obligatorio tradicionalmente ha sido la condena de muerte histórica para los varones, pues todos los varones les ha tocado pelear hasta no hace mucho alguna guerra, ¿no? Entonces, no, ahí ya no pedimos paridad. Y me acuerdo perfecto que el entonces senador Matías Walker, que era el presidente de la comisión, encontró un poco simpático lo que dije, dijo,
Oiga, señora Andrea, tenga cuidado, no nos dé ideas que nos ponemos creativos. Y por ningún motivo. Bueno, eso fue un poquito para distender la exposición, ¿no? Pero eh, la paridad entonces entra con este victimismo las organizaciones que defendían la paridad, era un victimismo horroroso. Yo escuchaba esto y decía, oye, pero yo no sé si vivo en Chile o en Arabia Saudita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tanto presión? No, no sé. Bueno, y después los pueblos originarios ya vinieron cuando estábamos en cuarentena. Ahí ya fue imposible ir a decir algo porque eso todo se hizo online. Y también cuando se discuten los pueblos originarios, con esto de cerrar esta idea, mira, fue tan delirante que yo me acuerdo que en un momento yo vi la sesión de la Comisión de Constitución del Senado. Claro, porque ¿te acuerdas tú que uno tenía que ir a la mesa y pedir un voto si es que uno era pueblo originario o no? ¿Te acuerdas? O sea, eh, ya, bueno. Entonces la pregunta era, ¿cómo saber si usted es parte del pueblo originario, sobre todo para las candidaturas, ¿no? Entonces, una persona llegó a proponer, o sea, un senador llegó a proponer, o sea, no sé si un senador, no recuerdo un senador, pero en la comisión se llegó a discutir, para que veas el delirio, bueno, ¿cómo definimos quién es pueblo originario para que no haya fraude, ¿no? Entonces hagamos un delito, fíjate, querían crear en las reglas del proceso constituyente un delito para el que maliciosamente se autopercibiera pueblo originario, o sea, ya, mira, por suerte se rechazó esa indicación, pero el hecho de que se hubiera propuesto te da cuenta del delirio constituyente que vivimos, de verdad, fue, bueno, delirio constituyente, insisto, que de los cuales algunos o guardaron silencio o directamente se subieron al barco y después cuando la Constitución vino a por ellos, se fueron al rechazo, ¿no? Entonces, porque bueno, pasó lo que era obvio que iba a suceder. Así que así fueron las cosas con el primer proceso constituyente, que a lo mejor cuando venga, cuando puedas invitar a Pamela ya te puedo contar otras, porque yo estoy tratando, aquí estoy haciendo memoria. Eh, Ojo, también había una mesa la mesa social que se llamaban. Me acuerdo también que estaban acampando en la plaza de los tribunales, al frente del Congreso acá en Santiago. Creo que también acamparon en Valparaíso. Un amigo mío los vio, pero yo sí vi a los que estaban acampando en Santiago. Esta mesa social terminó siendo la lista del pueblo. O sea, como tú dices, Vanessa, esto lo hicieron bajo nuestras narices. A nosotros nos dijeron de todo. Yo dije, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Vas a entregar la Constitución? No sé, no, no te preocupes, que exagerado, que no nos va a ir tan mal y esto va a durar 2 años y si no rechazamos y no hay problema. Ah, y esto iba a ser un proceso que se iba a hacer una sola vez. Y la Paz de Pizarro, me acuerdo que fue muy, cuando, cuando ella dijo, se lo dijo una persona, dijo, si esto se abre, ella fue, no fueron palabras mías, fueron palabras de ella, que trabajó conmigo, dijo, si esto se llega a abrir, esto no se cierra. Bueno, 4 años después, Pamela Pizarro, creo que le voy a preguntar el número del loto, porque ella sí que tuvo esa visión. Yo no creí que íbamos a llegar a tanto, pero ella sí lo vio venir. A propósito de esto de la cuestión constitucional, que estamos en pausa y con esto voy a cerrar. Yo creo que en Chile, cuando se dice esta cuestión constitucional hay que cerrarla, pero sí, a ver, cuando sea telepensante, lea un poco de historia. En 1833, cuando se aprobó la Constitución, fue una constitución de vencedores. Y esa sí que fue vencedora, una guerra civil. Bueno, cuando ya los liberales les empezaron a otorgar las amnistías y les permitieron volver a la vía pública, lo primero que hicieron fue pedir una reforma constitucional porque encontraban que la constitución era muy conservadora. Cuando se aprobó la constitución del 25, que también no fue una constitución de vencedores, pero fue una constitución bastante rara la forma que se aprobó, ¿no? Porque eh, por la situación política que se veía en esa época, también hay antecedentes, que una vez que Chile volvió a la normalidad, lo primero que empezaron a pedir los grupos políticos fue la reforma de la Constitución. Entonces, Chile pareciera ser que tiene como, no digo problema constituyente, pero como este mal que ha afectado, no tan grave, yo creo que en Chile no ha sido tan grave, pero lo tenemos, que este mal que tiene América Latina de cualquier cuestión política se resuelve con una constitución, como que la medicina es la constitución. Y yo creo que eso es lo que hay que luchar, para terminar con esa mentalidad de una vez por todas de que cualquier cuestión política se resuelve con la constitución. Perdona que me haya alargado. Lo que pasa es que la Constitución en el fondo es un rediseño, de la distribución del poder. Y Claro. por eso es que siempre se van para allá, porque como tienen mentalidad de ingenieros sociales, sobre todo la gente izquierda,
Entonces, la gente de izquierda lo que quiere es una redistribución del poder, por ejemplo, cambiando uno de los fundamentos que están a la base de la legitimidad de la propiedad, que es el mérito, por los genitales. Entonces Claro. tú ahora, si tienes un sueldo y tienes un cargo, no lo tienes por tu mérito, tus talentos, tus capacidades, porque eres un ser espiritual, eres un ser que se ha podido forjar en el esfuerzo, etcétera, no. Tú entonces lo tienes simplemente por una cuestión genital que la puedes cambiar con un cirujano plástico, digamos, ¿no? Entonces, así es como ellos están desanclando, porque todo esto está dentro de un proceso macro, que es un proceso, digamos, global, en el que se está tratando de desanclar el orden natural y subvertir de manera de transvalorar absolutamente todos los fundamentos de nuestra civilización. Y eso estaba dentro también del segundo proyecto de forma muy clara, porque el problema de la paridad es ese. El problema de la paridad no es que, oh, chuta, mira qué injusto para los pobres hombres, porque en realidad lo que terminó pasando justo al revés, que se quedaron mujeres fuera porque habían sido electas más mujeres que hombres. O sea, Sí, es un poco, se sigue manteniendo un poco la lotería, ¿no? Pero lo que hace la paridad es reemplazarte la concepción antropológica del ser humano como un ser espiritual, como un ser con alma, es decir, con psique, y por lo tanto capaz de ejercer su libre arbitrio y de responsabilizarse de los éxitos o fracasos de su vida, reemplaza toda esa cosmovisión por una cosmovisión genital que reduce al ser humano a un cuerpo y el ser humano cuando es reducido a mero cuerpo, a mero miembro de la especie en tanto cuerpo, tú lo puedes borrar como quieras del mapa. y pierde la identidad. Lo puedes aniquilar por millones de millones de millones y a nadie le Sí. interesa nada. Entonces, ese es el proyecto totalitario que ellos avanzan desde las estructuras globalistas y ahí, yo cuando tú hablabas de estas vueltas de chaqueta, estas vueltas de tuerca a la derecha, de cómo no habían los votos y de repente hay los votos y de repente uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Pero cómo cambiaron? ¿Cómo cambiaste la cabeza de no te voy a dar ni un voto si esto es con paridad? A, no, sí, ya, hoy día sí, te doy los votos con paridad. ¿Qué pasa con un republicano también? Que no, nosotros no necesitamos otra nueva constitución, que no sé qué, y de repente se produce este vuelco tan profundo de sí, no, si ahora no importa que tenga Estado social y democrático de derecho, no importa que tenga paridad, no importa que tenga derechos colectivos de los pueblos indígenas, no importa que... Entonces uno dice, de ahí yo así como me gusta pensar y pensar siempre en forma desordenada y no con estructura lineal, racional, lógica de causa-efecto, yo recibí el otro día una invitación de la Fundación Luxich, fíjate, se llamaba Caminos Globales, y son tantos los empresarios que están inscritos en la Agenda 2030. Y si a esto Sí, uno le suma el último análisis de Tomás Moschetti, que yo voy a hacer una columna sobre esa columna, donde él denuncia, primera vez que estoy tan de acuerdo con él, que acá hay una colusión de las élites en favor del consumo de drogas, en favor de la depravación de la gente, en favor de la destrucción de las nuevas generaciones. Y esto todo tiene que ver con esto de la reducción de la población, etcétera. Si así viven mucho menos, pues si te están destruyendo todas las sociedades. Entonces, esto está dentro de un marco más amplio. Y hoy día estamos con el problema de que efectivamente sigue parte importante del Poder Judicial capturado con redes hacia estructuras internacionales que están por sobre la soberanía del país. Y eso también suele neutralizar la voluntad política de responder ante las revoluciones del tipo de la que nos hicieron el 18 de octubre. No nos queda mucho tiempo, pero quizás quieras hacer un análisis un poco de mm, cómo tú ves sí. lo que venga en adelante en esta materia. Así es. Mira, yo creo que tú lo dices, aquí hay un tema pasando ya, yo creo que hay que cruzar la valla a lo constitucional, que es propiamente mi área, para ir al tema filosófico de fondo, antropológico de fondo. Aquí lo que han habido en los últimos 4 años en Chile son procesos de ingeniería social muy fuertes. El primer proceso de ingeniería social yo diría que fue el, el proceso constituyente número 1, porque nada de lo que diseñaron resultó. Si yo estuve ahí, ellos diseñaron que todo iba a salir bien, no, nada salió bien y estuvimos a punto a puertas del precipicio. El segundo proceso de ingeniería social, siguiendo en el tema constituyente, fue el segundo proceso, porque también estuve presente ahí ya invitado por diputados, las gestiones que hicieron para que pudiéramos entrar diputados y senadores, particularmente quiero mencionar al senador Juan Castro y la diputada Gloria Nevellán. Nosotros estuvimos en una mesa ciudadana, pero también conversando con los asesores de personas de Chile Vamos, porque el Partido Republicano no fue parte de su acuerdo, pero
la gente de Chile Vamos nos decía, no, es que estamos diseñando un proceso. Fíjate la idea era, no digo que todo Chile Vamos estaba en esta idea, pero gente que nos hablaba nos decía, mira, la idea de esto de que sea aprobado por 3/5, de este comité de expertos que va a ser un reflejo del Senado, porque mira las cosas. En la elección de consejeros fue un reflejo del Senado, fue por circunscripción senatorial, fue el mismo número de senadores. ¿Por qué crees tú que fue por el Senado? Te lo dicen, no, es que por un número para ahorrar plata. Mentira, eso no fue el tema de fondo. El tema de fondo es porque ellos en su imaginario pensaban que la constitución del Consejo iba a ser muy similar a la del Senado. Y por lo tanto, el Partido Republicano iba a ir literalmente a servir café. O sea, iba a ser decorativo, iba a sacar un par de consejeros, a lo mejor, porque en ese momento tenía un solo senador. Bueno, a lo mejor iba a sacar 4 o 5, pero el diseño fue para anular a republicanos y nos lo dijeron. Y entonces iba a ser el reflejo, iba a ser la centroizquierda, porque en su imaginario, después del plebiscito de septiembre, el país se había movido hacia el centro. Digo en su imaginario porque no tenía ningún fundamento científico, ni de estadísticas, ni nada. Por eso digo en su imaginario, no lo digo como una falta de respeto, digo porque no tenía un estudio científico. Tú y yo nos gustan los fundamentos científicos. Bueno, aquí no había ni un fundamento científico, nada más que esta imaginación de que la elección iba a ser entre los que iban a ganar, iba a ser la centro derecha y la centro izquierda, e iban a ser entonces esta constitución de centro, globalista, socialdemócrata, moderada. Esa era la idea. Pero para su horror, ¿qué pasó el 7 de mayo? Que el partido que en este diseño no debía sacar más de 5 consejeros, ya sabemos a cuántos consejeros sacó. Y entonces el proceso murió ese día porque el diseño se vino abajo y no lo quieren reconocer. Ya, y otro día vemos, bueno, el rol de republicano, yo creo que tú y yo ya lo tenemos súper claro y tenemos nuestras críticas al respecto. Pero ese era el diseño. Entonces, de nuevo, el segundo proceso de ingeniería social fue ese, que la idea era dejar fuera con una elección de senadores, porque pensaban que republicanos no tenía personas conocidas y no tenía plata, que son las dos cosas que tienes que tener para ganar una elección senatorial, plata y gente conocida. Bueno, el Partido Republicano tenía mucho menos dinero y tenía mucho menos personas conocidas, eh, a menos que hubieran lanzado a José Antonio, pero no hubiera podido ser candidato después. Entonces, obviamente, y también esa inhabilidad la pensaron en José Antonio, esa inhabilidad que le impusieron a los consejeros tuvo nombre y apellido, José Antonio Cast. Entonces, de nuevo, fue un proceso absolutamente de ingeniería social y de nuevo no resultó. Todo se vino abajo, toda esta idea, la centroizquierda desapareció del Consejo, Chile Vamos por poco no desaparece también, ¿no? Entonces el gobierno me parece que salió intacto porque si tú miras, el 30% de Boric se reflejó, pero calcado en el Consejo. Por lo tanto, cuando dicen que el gobierno fue derrotado en mayo, yo no pienso eso. Yo pienso que el gobierno de Boric salió intacto en mayo. ¿Ah? Entonces, claro, no se quedó con esta convención que tenían la primera vez, pero da lo mismo. Bueno, entonces ahí está el segundo proceso de ingeniería social. Y el tercero, que no se habla mucho, es el del COVID, de cómo en Chile se reguló el tema del COVID. Y también ahora estamos viendo todas las consecuencias de esto, y son cosas bien concretas, o sea, son personas jóvenes. ¿Y cuál es la consecuencia de estos tres procesos de ingeniería social? Bueno, que Chile ha bajado en todos los índices en educación, niños que no volvieron al colegio después del COVID, por los encierros muy, muy extensos y me parece irracionales por lo demás. Después, gente joven que ya no puede acceder a la casa propia. ¿Por qué? Por los retiros. Ojo, que los retiros además también estuvieron asociados a las elecciones constituyentes, porque era alguna forma de que la derecha salvarse de la hecatombe total en mayo de 2021 fue concediendo el tercer retiro, que fue justamente a fines de abril o mayo. ¿Te fijas tú? Entonces, todos estos tres procesos de ingeniería social sucedió lo que siempre sucede con la ingeniería social. Primero, como no tiene fundamento ni en la naturaleza ni en la realidad, se vienen abajo y no funcionan. Y segundo, que se cargan víctimas en el camino, porque uno dice, ya, Vanessa, la conspiranoica, Andrea, la conspiranoica, después de 4 años tenía razón, hoy me voy contenta a dormir. No, telepensante, no me voy a ir contenta a dormir. ¿Por qué? Porque pienso en todos esos niños que dejaron de ir al colegio, pienso en todos esos jóvenes que ya no pueden acceder a una casa propia, pienso en todos esos niños que están en el psicólogo y en el psiquiatra por los encierros. Habla con psicólogos y psiquiatras cómo han aumentado, ¿no? Las atenciones, ¿no? Bueno, eh,
pienso en cómo aumentó la violencia, pienso en cómo la policía quedó absolutamente humillada y neutralizada. Entonces, pienso en los carabineros que están presos por habernos defendido el 15, el 18 de octubre y en los días posteriores. Y perdón si alguien se me queda en el camino, lo digo con mucho respeto. Pero, y con esto cierro, o sea, mi reflexión es, la ingeniería social se carga víctimas. Entonces, yo creo, como tú dices, Vanessa, que es hora de empezar a pedir responsabilidades a estos ingenieros sociales. Y lo otro que yo sé que vamos terminando el programa, lo otro que quiero decir, mira, en 2 años más hay elecciones presidenciales y se habla mucho que vamos a necesitar un presidente que arregle la economía, que arregle no sé qué. Mira, para mí lo primero, el próximo presidente, por supuesto yo no voto por la izquierda, si vamos a hablar de derecha, presidente o presidenta de derecha, yo lo primero y lo único que le voy a exigir, si usted está dispuesto a dar su vía por la constitución, es decir, por la institucionalidad, es decir, por este país, porque todo lo demás no nos va a servir de nada. Que sea un genio en la finanza, que sea un genio, o sea, yo no estoy diciendo que sea un régimen autoritario, ni mucho menos, pero sí decir, ok, usted le van a hacer un intento de golpe, porque se lo están anunciando, se lo están notificando. ¿Qué va a hacer usted cuando venga el 18 de octubre? ¿Qué va a ceder usted? Eso es lo que quiero saber. Y el resto, no es que no me importe la economía, la educación, ni mucho menos, pero no vas a poder hacer nada si seguimos como lo que tú llamas con esta mentalidad noviembrista. No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Todo el mundo sabe que Chile necesita una especie de mártir. Todo el mundo sabe que, o sea, el Sí. 78% de los chilenos está de acuerdo en una sola cosa, que quieren un Bukele. El Bukele, ¿qué es lo que hace? Digamos, la figura arquetípica. Lo que hace es un gobierno autoritario que limpia las instituciones de la corrupción generada por el crimen organizado. Y lamentablemente, cuando tú tienes el crimen organizado aliado con un sector político, como pasa en Chile, bueno, ese sector político tiene que ser tratado como parte del crimen organizado. Eso es lo que hay que hacer, no queda de otra. Y para eso tienes que estar dispuesto a meter preso, para que carguen con todo el peso A de la pesos ley. gordos. Exactamente. Y esa gente al mismo tiempo es amiga de Baltasar Garzón, es amiga de los señores del secretario general de la ONU, es amiga de este. Bueno, tienes que hacer. Y de ahí tienes que empezar a dar la pelea en contra de los organismos internacionales, porque ¿qué es lo que ha hecho, hablándolo directamente, Bukele en la ONU, en el Sistema de Naciones Unidas, perdón, en la SNU, ¿ah? Se está pareciendo cada vez más a las SS, les dice, les dice en su cara les dice que ellos son los responsables de parte importante de los fracasos de los países en su intento por defenderse de la destrucción de la institucionalidad de la democracia de la República, porque cuando cae el muro de Berlín, los dos enemigos de la izquierda son el libre mercado y la democracia constitucional. Y eso es por lo que vienen. Eso no van a parar hasta no destruir la última piedra que quede de eso. ¿Y cuáles son las piedras de eso? El cristianismo. Entonces ahí es donde cerramos y vemos todo lo que está pasando. Mi querida Andrea, ha sido súper interesante la conversación, tengo clarísimo que esto se agradece, necesitamos hacer este análisis fundamental que quede y ojalá puedan escribir ese libro con la PAME y nos queda entonces pendiente la entrevista con la Pamela. De todas maneras, mi estimado Sí. telepensante, realmente sobre esto hay que pensar, pensar también implica hacerse cargo del pasado, porque si queremos saber quiénes son hoy día las personas de derecha, hay que mirarlos bajo la lupa del proceso constitucional. No hacerlo es un grave error. Es más, necesitamos una nueva derecha, realmente. Porque te da, perdona, porque te va a dar la pauta de qué es lo que está dispuesto a entregar. Ese es el punto. O sea, aquí Sí. nosotros, el pasado solo sirve para aprender, no para ser resentido, ni mucho menos, ni para el simple estudio, si es los que nos gusta la historia, sino que sirve mucho para aprender. Y decir, a ver, eh, o sea, aquí, como tú dices, hay que mirar porque en el fondo es, a ver, ¿usted qué votó a favor? Esto y esto y esto. Usted entregó la paridad, usted entregó los cupos candidatos, ok, voy a ver si usted votó a favor de los cupos de los pueblos originarios o no votó a favor. Todo eso, porque eso te da la pauta de qué está dispuesto a entregar. No es venganza, no es ahora vengo yo. Tú me humillaste el 15 de noviembre, me arrinconaste porque yo fui parte del 5%, yo creo que no fue más que se opuso ese acuerdo, que ahora ya somos más del 60 y tanto, ya no, si no es por eso, no es por decir yo vengo por mi venganza de lo que sucedió hace 4 años, no tengo venganza, no tengo nada, no tengo odio contra nadie.
pero sí es para el futuro, como dices tú, Vanessa. Es decir, cómo, porque esto, lo que tenemos que leer ahora a todos los candidatos derechos, la lupa, la perspectiva es qué va a estar dispuesto a entregar cuando sea gobierno. Eso es muy importante hoy en día, creo. Así que muchas Así gracias por la es. invitación, Vane. Me encanta conversar contigo. ¿Ah? Te mando un abrazo inmenso y nos estamos Un viendo luego. abrazo y a todos Que los tengan telepensantes. igualmente. Chao, Que querida estés muy Andrea. bien. Chao, chao. Chao.